uno de los hombres más poderosos del mundo, ocupa un cargo que existe desde hace casi 2000 años. Aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol se ha convertido en 1.200 millones de fieles seguidores de un hombre. Él es la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa. Y esta es su historia de poder. En este episodio, decisiones previas a una inminente guerra dejan marcas imborrables en el papado. Y cuando el mundo debate sobre la santidad de uno de los papas más controvertidos de la historia moderna, la historia debe considerar si la Iglesia Católica hizo lo suficiente. El Papa Francisco es el tercer papa que visita un campo de exterminio nazi. El 29 de julio de 2016, hace una visita histórica a Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Solo en este campo, los nazis ejecutaron a más de 1 millón de personas. De acuerdo con la enseñanza católica actual, el antisemitismo es un pecado. Hay que respetar a los judíos. No hay que intentar convertirlos, tienen su propia relación con Dios. Esta era una sociedad cristiana que, de alguna forma, fue capaz de ver a los judíos como forasteros y pudieron vivir con eso. La visita del Papa Francisco a Auschwitz sumerge al papado en una época horrorosa de la historia del mundo y de la Iglesia. Al enfrentarse a las horribles imágenes del Holocausto, el Papa Francisco se enfrenta al legado de sus predecesores. La cuestión no es qué pensamos que hizo el Papa durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, sino qué debería haber hecho. El Papa Pío XII es una figura polémica. Muchos elogian su valentía ante el fascismo, y otros piensan que podía haber hecho más. Hay una polémica intención de canonizar a Pío XII para convertirlo en santo. Creo que el quid de la cuestión es si las decisiones del Papa, en mitad de una de las mayores tragedias de la historia, son las que tomaría el vicario de Cristo, son las que tomaría un santo. La controversia que rodea a Pío XII comienza mucho antes de que llegue a ser papa. Desde 1917 a 1929, Eugenio Pacelli, el futuro Papa Pío XII, trabaja como embajador del Papa en Alemania. Pacelli fue instado por el Vaticano a que fuese a Alemania para acabar con la Primera Guerra Mundial. Él no puso fin a la guerra, pero se quedó en Alemania. Ayudó a los desplazados y a los heridos. Después volvieron los soldados. Por culpa de la Primera Guerra Mundial y por haberla perdido, Alemania era un caos. Por eso había malestar político y estalló una revolución. Había muchos jóvenes sin trabajo que se sentían traicionados por su país y había violencia en las calles.
Se empezaron a formar organizaciones que al final se transformarían en los nazis. Regímenes opresivos por toda Europa ganan adeptos al culpar a los marginados, los inmigrantes y los judíos de la crisis económica y política de la posguerra. En 1922, Benito Mussolini lidera el Partido Nacional Fascista hacia la victoria en Italia, mientras Hitler y los nazis ganan poder en Alemania, donde estaba Pacelli. El nuevo Papa Pío XI se enfrenta a una agitación sin precedentes. Pío XI fue un papa interesante. Era diplomático, tenía experiencia en política internacional y vio la maldad del nazismo. El partido nazi se opone firmemente a la religión, lo que pone en el punto de mira a judíos y católicos. Alarmado por lo que está ocurriendo en Alemania, Pío XI le pide a Pacelli que sea sus ojos y oídos allí. Hitler está en Múnich al mismo tiempo que lo está el futuro Papa Pío XII. Ve cómo Hitler va ganando poder e informa a Roma de lo que está ocurriendo. Pío XI y Eugenio Pacelli tienen una buena relación. Pacelli fue crítico a la hora de ayudar a tomar muchas de las grandes decisiones que Pío XI tomó. Pío XI le pidió a Pacelli que fuese su secretario de Estado. Y así Pacelli se convirtió en el segundo hombre más poderoso de la administración de la Iglesia. El fascismo se extiende por Europa y los católicos se convierten en enemigos del Estado. El problema con los católicos en particular era que los católicos tenían una relación, una devoción a algo externo al gobierno. Hubo conflictos en relación a algunos grupos de jóvenes católicos y si estos debían estar bajo el paraguas de las organizaciones fascistas. Dieron palizas a obispos y saquearon sus casas y oficinas. La Iglesia, para poder operar, ha de mantener su integridad física. El Vaticano se enfrenta a un gran dilema. Por su experiencia como diplomático, el Papa Pío XI recluta a Pacelli para que ayude a negociar con el gobierno fascista italiano. De ahí surge el Pacto de Letrán. Italia y el Vaticano llegaron a un acuerdo para permitir a la Iglesia funcionar y que el Papa estuviese seguro al salir del Vaticano. El año 1929 fue un hito. El gobierno italiano era en este momento una dictadura a manos de Benito Mussolini. Y el Pacto de Letrán concede al papado soberanía en su territorio, independencia. El Pacto de Letrán convierte la Ciudad del Vaticano en un Estado soberano. A cambio de la autonomía del Vaticano, el Papa accede a no oponerse al régimen de Mussolini. El acuerdo de 1929 sienta precedente. La Iglesia está dispuesta a negociar con dictadores a cambio de soberanía. En 1929, el Vaticano firma el Pacto de Letrán, un acuerdo con Mussolini que da autonomía a la Iglesia a cambio de neutralidad política. Le dio a la Iglesia un hueco en la sociedad italiana. Desde el punto de vista del Papa es una victoria, pero conlleva un precio. Mussolini consigue algo a cambio de haber dado algo. Como parte del trato, la Iglesia debía mantenerse al margen de la política. Sin la oposición de la Iglesia, el gobierno fascista de Mussolini se fortalece. El Pacto de Letrán es un gran paso para la consolidación del dictador fascista, porque ahora Mussolini puede dirigirse a la población, que es mayoritariamente católica, y mostrarle que ha hecho las paces con el líder espiritual de la Iglesia. Mientras Mussolini y la Iglesia se benefician de su acuerdo de paz en Italia,
Adolf Hitler es elegido canciller de Alemania y el nazismo gobierna el país. Atacaron a los judíos de inmediato. El 30 de enero, Adolf Hitler se convierte en canciller de Alemania y la primera ley antijudíos se aprueba el 1 de abril. El movimiento nazi no era solo antisemita, también era anticomunista, antisocialista y anticatólico. Los católicos, de repente, no pueden reunirse en sus organizaciones de jóvenes sin luchar contra las juventudes hitlerianas. Expropiaron sus escuelas. La violencia continuada fue la tónica del lugar desde 1933 en adelante. Tras el éxito del Pacto de Letrán, el Papa Pío XI vuelve a pedir ayuda a Eugenio Pacelli para defender a los católicos que se enfrentaban a otro inquietante dictador. En julio de 1933, Pacelli negocia otro pacto, esta vez con el gobierno alemán. Se llamó Reichskonkordat. Como el Pacto de Letrán era una medida defensiva, el Estado dice, dejamos que la Iglesia controle sus asuntos, pero el precio a pagar es que no se inmiscuya en la política. Es un pacto polémico. Algunos lo ven como un pacto con el diablo. Efectivamente, saca a la Iglesia del terreno político en un momento en el que, más que nunca, se necesitaba una oposición a una dictadura que estaba en auge. Retrocedieron en lugar de enfrentarse al mal. Aunque el Reichskonkordat impedía que el Vaticano se enfrentase a Hitler, muchos católicos alemanes se negaban a callar. Una mujer de Düsseldorf le escribe a Pío XI y le dice: cada día veo cómo dan palizas a los niños en los barrios judíos. ¿Cómo podemos ser buenos católicos cuando esto está pasando a nuestro alrededor? A pesar de lo acordado, los nazis siguen interfiriendo en la vida de los católicos. Siguen arrestando a monjas y curas. Y Hitler aprueba leyes de esterilización, lo que está en contra de la doctrina católica. Porque Hitler no era un hombre en quien confiar y nunca se debería haber hecho un trato con él. Aún así, el Vaticano no se desvía. Tenemos un acuerdo, tenemos un acuerdo, tenemos un acuerdo. Así la opresión a la Iglesia continuó. Y fue a peor. Infinitamente peor. A medida que pasan los años 30, la dictadura de Hitler se vuelve más y más violenta. Se aprueba una retahíla de leyes antijudíos que incluían el boicot a los negocios judíos. A los enemigos del Estado, incluidos los curas católicos, se les lleva a campos de trabajos forzados. El campo de concentración de Dachau fue descrito como el mayor seminario del mundo. Hubo un momento en el que había miles de curas católicos. 2.500 curas católicos murieron en Dachau. No católicos, curas católicos. A esas alturas no había forma de que el Tercer Reich y la Iglesia se llevasen bien. El Vaticano escribe más de 50 quejas a los nazis por el quebrantamiento del Reichskonkordat. Pero Pío XI no denuncia públicamente a Hitler. A finales de los años 30, Pío XI empieza a prepararse y a preparar a la Iglesia para algún tipo de confrontación directa contra los regímenes fascistas. Desconfiaba de Hitler, se oponía al racismo. No es que le gustasen mucho los judíos. Creía, como muchos otros católicos, que el pueblo judío fue el responsable de la muerte de Jesús, pero no creía que eso diese derecho a quitarle sus derechos humanos. Y de hecho, escribió una encíclica condenándolo. En 1937, Pío XI vuelve a pedirle ayuda a Pacelli.
redactan una encíclica en relación a la situación en Alemania. Una encíclica es la carta más solemne que redacta el Vaticano, la declaración más importante que un papa puede hacer. El Papa Pío XI llama a su encíclica sobre Alemania en 1937 Mit brennender Sorge, lo que significa con ardiente inquietud. En ella condena el racismo desde un punto de vista teológico. En ella habla de lo ridículo que es pensar que Dios pusiera toda la grandeza de la humanidad en una sola raza. Con los nazis en alerta contra cualquier actividad subversiva, el Vaticano usa una red secreta de mensajería para llevar la encíclica a Alemania. Se leyó en las iglesias católicas de toda Alemania el Domingo de Ramos. Fue la única vez que en toda Alemania se escuchó una denuncia al régimen en la iglesia. Fue un acto muy valiente. Sin embargo, el riesgo está medido. Aunque la encíclica denuncia el racismo, no menciona a Hitler ni al partido nazi. Es un documento del estilo de Pacelli. Él es consciente de la necesidad y del deseo de mantener una relación diplomática. Es una declaración doctrinal que carece del impacto político que requería el momento. A pesar de su ambiguo lenguaje, Hitler manda a la Gestapo a las iglesias para confiscar el documento. Quien la tuviese, leyese, imprimiese o copiase sería arrestado, apaleado o despojado de sus propiedades. Hitler se aprovechaba del miedo a las represalias. En 1938, el régimen de Hitler se extiende hacia Austria. Se aprueban más leyes antisemitas. Se destruyen más casas y negocios judíos. Y aún así, el Vaticano sigue siendo públicamente neutral. Pero la noche del 9 de noviembre de 1938, Alemania explota en violencia y marca un giro siniestro en la agenda nazi que el mundo no podrá ignorar. Durante los 2 años siguientes a la encíclica antirracista del Papa Pío XI, el Vaticano no opina públicamente sobre el régimen fascista de Hitler. Y la noche del 9 de noviembre de 1938, la violencia nazi contra los judíos llega al límite. Kristallnacht fue la noche de los cristales rotos. La noche en que los nazis fueron a los negocios judíos y a las sinagogas y lo destrozaron todo. 30.000 judíos fueron enviados a los campos de concentración. Fue un ataque público contra los judíos. Y tras eso, se acabó. Obispos de toda Europa escribieron al secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli, pidiendo una respuesta a la violencia en Alemania. El líder de la Iglesia Católica en Inglaterra escribió a Pacelli y le dijo: tenemos que dejar claro que esto es terrorismo nazi contra los judíos. ¿Puede hacer una declaración? Y Pacelli le contestó: bueno, es un asunto delicado y lo único que debemos hacer es una declaración general de amor y misericordia para todos, de forma universal. Se envía a más hombres, mujeres y niños a los campos de concentración. A pesar de los acuerdos de neutralidad, el Papa Pío XI no puede seguir en silencio. Está claro que antes de que Pío XI muriese, estuvo a punto de denunciar el fascismo en términos específicos. Pío XI comenzó el borrador de una encíclica sobre la raza humana en la que condenaba el antisemitismo.
pero murió antes de publicarla. Ahora, con Europa a las puertas de otra guerra, los cardenales deben elegir a un nuevo papa. El cónclave de 1939 sucede en un momento crítico. La política exterior nazi es cada vez más agresiva y por eso la elección de un nuevo papa suscita gran interés más allá del mundo católico. Pío XI había preparado a Pacelli para ser el siguiente papa. Después de un cónclave de menos de 24 horas, el secretario de Estado, Eugenio Pacelli, es elegido papa. Decide llamarse Pío XII, en honor a su mentor. Una de las razones por las que Pacelli era el adecuado es porque todos los rivales creían que estaba de su lado. Era alguien que contentaba a todos. Se le conocía por su diplomacia. Se creyó que, debido a las tensiones que se vivían, un papa diplomático con tanta experiencia en asuntos exteriores era lo mejor. Mientras las tensiones en Europa siguen creciendo, el Papa Pío XII se enfrenta a una gran tarea. Debe representar su papel como líder religioso en un mundo cada vez más secular. Los papas deben preguntarse a quiénes representan y por quiénes deben hablar. Pío XII se preparó como diplomático. Tenía interiorizada la idea de que el papado funcionaba mejor como fuerza neutral. Pero, ¿puede el papado ser neutral en relación al nazismo? 6 meses después de su elección, los nazis invaden Polonia. Y se declara oficialmente la Segunda Guerra Mundial en Europa. La invasión nazi de Polonia en septiembre de 1939 es catastrófica para los católicos. Polonia es un país católico. A los católicos polacos se los trató con dureza. Mataban a los curas, violaban a las mujeres, fue brutal. Y el Vaticano recibía informes y súplicas de ayuda. Era una guerra contra las religiones, contra los judíos, contra los católicos, contra todo lo no alemán. Pío XII se ve forzado a reexaminar su callada diplomacia. Atacaban a la Iglesia. Le tocaba al Papa defender a los fieles. 6 meses después de la elección de Eugenio Pacelli, los nazis invaden Polonia, llevando a Europa a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la presión de los aliados, incluyendo al presidente Roosevelt, las declaraciones de Pío XII siguen siendo muy medidas y neutrales. Mientras tanto, los planes de Hitler siguen aumentando en alcance y terror. Los nazis pusieron en marcha un programa para acabar con los discapacitados físicos y mentales. Eso, con el tiempo, se convirtió en la solución final. Decidieron exterminar a todos los hombres, mujeres y niños judíos de Europa. En los años 30, los nazis enviaron a judíos, a católicos confesos, a comunistas y a discapacitados a campos de concentración. Pero en 1940, Hitler abre Auschwitz-Birkenau, el primero y el más letal de los que serán 8 campos de exterminio. Campos diseñados para realizar sistemáticos asesinatos en masa de judíos. Al final de la guerra, habían muerto más de 1 millón de judíos solo en Auschwitz. Noticias, cartas y telegramas sobre lo que el régimen nazi estaba haciendo iban y venían del Vaticano a centenares por día. Muchas de sus fuentes más fiables le están diciendo que los nazis están enzarzados en una campaña cruel y sin igual contra los judíos. Recibió una nota de un capellán militar que decía: los judíos, punto. Una situación espantosa, punto. En el año 1942. El Vaticano sabía bien qué estaba pasando. Nadie estaba tan bien informado como el Vaticano. Mientras las horrendas imágenes de Alemania y Polonia se difunden por el mundo,
Los devotos acuden al Papa. Pero al diplomático Pío XII le preocupa que sus palabras provoquen más violencia contra los católicos. Si Pío XII hablaba, ¿empeoraría la situación para los católicos polacos? Bueno, era muy difícil empeorar la situación de los católicos polacos. Como él mismo dijo, tengo que cuidar lo que digo, porque no quiero causar un mal mayor. Pero hacía lo que podía. Y un ejemplo de cómo se enfrentó Pío XII a esto fue en el discurso de Navidad de 1942. Questo voto l'umanità lo deve agli innumerevoli morti che giacciono sepolti nei campi di guerra. Il sacrificio della loro vita nel compimento del loro dovere è l'olocausto. En su discurso de Navidad, emitido por radio desde el Vaticano, el Papa Pío XII hace una de sus pocas declaraciones públicas sobre la guerra. En ella habla sobre los derechos humanos y de nuevo del racismo. Pero no menciona a Hitler, los nazis o los judíos de forma explícita. Hizo unas declaraciones muy generalizadas sobre los derechos humanos que pensaba que era lo único que debía decir sobre los judíos. En conclusión, incluso tras la violencia hacia los judíos, la decisión de Roma fue: no vamos a mencionar a los nazis ni a los judíos. Hablaremos del amor y la caridad en general. Es otra oportunidad que pierden, y una importante. Le preocupan las consecuencias por hablar. Me pregunto si alguna vez pensó en las consecuencias por no hablar. A pesar de la neutralidad de Pío XII, la marcha de Hitler hacia la conquista mundial llega a las puertas del Papa. En septiembre de 1943, Hitler invade Roma. El Papa creía que tenía un acuerdo vigente, así que no pensó que esto pudiese pasar. Pero capturaron a unos 2.000 judíos. El día en que los capturaron, el Papa dijo que no quería salir y condenar explícitamente el comportamiento nazi. Es una forma velada de hacerlo, pero diciendo que no quiere hacerlo. Se juega a ser públicamente condenado, lo que nos dice que, de hecho, él y los suyos sabían el poder y el valor que tenía el Papa. Y que de forma repetida y constante, aunque estuviesen capturando a gente, él se niega a pronunciarse claramente. Con la guerra fuera de los muros del Vaticano, Pío XII se convierte en un blanco. Hay rumores de que los nazis planean secuestrarlo. Hitler tenía un general al que pidió que planease cómo invadir el Vaticano. Pío XII reunió a todo el mundo y les dijo que se fueran si así lo querían, pero también envió una carta con su renuncia que decía: si me capturan, renuncio a mi pontificado. No habrán capturado al Papa, habrán capturado a Eugeni Pacelli, pero no al Papa. Mientras caen bombas y capturan a judíos bajo la ventana del Papa, Pío XII reúne provisiones. Sus esfuerzos diplomáticos han fallado y el Vaticano está en el punto de mira de los nazis. En septiembre de 1943, las tropas nazis invaden Roma. Se teme un inminente ataque al Vaticano y más de 2.000 judíos romanos son capturados y enviados a campos de exterminio. Se quedaban en la Universidad Militar de Roma, muy cerca de la Basílica de San Pedro. Pero a pesar de las atrocidades cometidas en su misma puerta, el Papa Pío XII permanece en silencio. Él tomó el camino cauto de la diplomacia en sus pronunciamientos públicos, pero no fue inactivo. Hay quienes piensan que el Papa se movió entre bambalinas para intentar acabar con las redadas. Hay pruebas de que de hecho funcionó. Se liberó a muchos judíos porque estaban casados con católicos o porque utilizaron el acuerdo para evitar que los deportasen. Entonces dijo: hagamos lo que podamos para aliviar el sufrimiento.
Había furgonetas del Vaticano dando vueltas para dar comida, mantas y otros suministros donde los necesitasen. Algunos creen que el silencio de Pío XII era una tapadera, que durante la guerra participa en operaciones encubiertas con los aliados. El Papa grabó en secreto sus conversaciones. En la semana de su elección, en 1939, las cintas muestran claramente que optó por estar públicamente conforme con los nazis y que, al mismo tiempo, decidió que se resistiría en secreto. Pío XII recibía información de un espía del Vaticano en Alemania y les pasaba la información a los aliados. Algunos historiadores especulan con que el Papa participara en un plan para asesinar a Hitler. La figura principal de la resistencia alemana a Hitler fue el almirante Wilhelm Canaris, el jefe de la inteligencia del ejército, quien por casualidad conoció a Pacelli en los años 20 en Alemania. Canaris contactó con su viejo amigo Pacelli y le dijo: «Ayúdame a mí y a Alemania a deshacernos de Hitler». Canaris tenía acceso a explosivos. Entre 1940 y 1944, hubo 3 intentos fallidos de asesinar a Adolf Hitler. Las informaciones de estos complots aún están envueltas en el misterio, y apenas existen pruebas de que Pío XII participase. No se supo nada durante mucho tiempo porque el Papa sabía que si guardaba pruebas escritas podría morir gente. Es evidente que el Papa no estuvo involucrado en los detalles. Ayudó a facilitar los contactos para acabar con Adolf Hitler. Y eso es muy importante. Fue arriesgado. Fue algo que no le contó ni a sus consejeros y que nos muestra que, aunque fuese un hombre cauteloso, demasiado a veces pudo tomar ciertas decisiones atrevidas y muy peligrosas. Pese a las dudas que rodean a la implicación del Papa en el asesinato de Hitler, de lo que no hay duda es de que la Iglesia escondió a judíos durante la guerra. Hay muchas pruebas de que se usaron instituciones eclesiásticas y monasterios para rescatar y alojar a judíos. Incluso hay pruebas de que los escondieron en propiedades del Vaticano. Hay unas fotografías fascinantes en las que se ve no solo a gente durmiendo en el suelo de la iglesia o en los pasillos, sino incluso en las escaleras, por toda la escalera. Cerca de 6 millones de judíos europeos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero casi el 80% de los 12.000 judíos romanos sobrevivieron. Un gran porcentaje de judíos romanos sobrevivió gracias a las acciones de estos monasterios. El debate es, ¿hubo una orden de arriba para hacerlo? ¿Guardó silencio Pío XII durante las redadas, pero decretó en secreto la orden de que se escondiese a tantos judíos como fuera posible? Nunca hemos encontrado tal orden de Pío XII para dar refugio y esconder a judíos italianos. E incluso hubo veces en las que se mostró molesto porque esas órdenes y monasterios se pusieran en peligro. Aunque hayan pasado más de 70 años, el pontificado de Pío XII sigue envuelto en el misterio. ¿Quién era? ¿Merece ser llamado santo? Ser canonizado es ser reconocido como quien compartirá la vida eterna con Dios en el cielo. En los últimos 1000 años, solo 7 papas han sido canonizados. Tras gobernar durante casi 2 décadas, muchos católicos ven a Pío XII como un líder religioso productivo, responsable de dar forma a la Iglesia moderna. Pero para canonizar a un papa en tiempos de guerra, debemos considerar la divinidad de sus actos en una de las épocas más turbulentas de la historia. La cuestión es si ser tan diplomático salvó vidas. Los que así lo creen, lo ven como un argumento para canonizarlo.
A Pío XII se le excusa normalmente de no haber condenado el exterminio de los judíos, porque como él mismo dijo, si lo hubiese hecho, no habría mejorado nada y podría haber empeorado las cosas. Pero creo que es difícil evitar sentir que fue un fracaso moral. El quid de la cuestión está en el carácter del Papa Pío XII. ¿Quién era y por qué tomó las decisiones que tomó? Hay quienes ven en su reticencia a señalar el sufrimiento judío en particular, lo ven como un rasgo antisemita. La estancia de Eugenio Pacelli en Alemania como diplomático es crucial para su formación, para su consideración de los alemanes y Alemania, y se podría decir que para su opinión acerca de los judíos. Describe una reunión con oficiales judíos diciendo que son unos sucios comunistas con ojos rasgados. Observamos sus estereotipos negativos sobre los judíos en sus cartas y no estoy convencida de que dejase de tenerlos. Todo el pontificado de Pío XII está lleno de preguntas en nuestra memoria. Es demasiado fácil decir que hay gente mala y gente buena, porque la mayoría no somos ni una cosa ni la otra. Somos ambas. Él era complejo. Las complejidades del Papa Pío XII permanecen sin resolver. Muchas preguntas sobre qué hizo y no hizo durante el Holocausto siguen sin respuesta. Aún no podemos acceder a todos los archivos de la época, así que no tenemos todos los informes de todo su pontificado. Cuando estén disponibles y los académicos determinen qué hizo y no hizo exactamente, podremos decir, sin duda, cómo fue Pío XII. Hasta entonces, sería prematuro seguir con la canonización. Hasta no tener todos los documentos, solo podemos especular. Opiniones de ambas partes influyen en el debate sobre la canonización de una figura histórica muy controvertida. Si lo que quiso fue proteger su propia iglesia y a los de su iglesia, a pesar del Holocausto, esa decisión tuvo consecuencias. Creo que Pío XII fue una persona que cometió errores y que quizá no tomó la decisión adecuada en esto. Y quizá eso sea una lección para la Iglesia, el comprender que a veces no tomamos la decisión adecuada y necesitamos expiarnos, corregirnos y hacerlo mejor en el futuro. En 2016, mientras el Papa Francisco caminaba entre las sombras de Auschwitz, tuvo que enfrentarse al legado de sus predecesores. Rezó por los errores que había heredado y porque la Iglesia aprendiese de ellos. El Papa Francisco es un tipo de papa radicalmente distinto a otros que la Iglesia Católica ha tenido. Su ley es el amor, ya está. Ama a tu prójimo y si lo haces, entonces eres un buen católico. Los papas de hoy se involucran en la política. Se reúnen con líderes mundiales y se oponen firmemente a las atrocidades e injusticias. Juan Pablo II trabajó incansablemente para terminar con el comunismo y para ayudar a África con sus secuelas tras el colonialismo y el apartheid. El Papa Francisco continúa ese valiente legado. Aboga por los derechos humanos y lucha sin miedo por los derechos de los oprimidos. Francisco y Juan Pablo II nos han conmovido de manera significativa. Han abierto una puerta. Ahora, el Vaticano es uno más en la política mundial, particularmente en los asuntos humanitarios, y eso es algo muy importante para la Iglesia. Durante la Segunda Guerra Mundial había esa sensación de que la Iglesia era distinta al mundo,
de que el Papa estaba aislado. Soy una católica practicante que lleva trabajando 17 años en el Museo del Holocausto y soy historiadora. Así que es difícil mirar de forma objetiva un documento en el que un católico ucraniano coge a un niño judío por el cuello y le dispara mientras su madre lo ve. Y luego ir a la iglesia el domingo siguiente. Ver que los católicos tienen la capacidad de dejar su fe a un lado y formar parte del Holocausto que destruyó a 6 millones de familias y que hoy en día esas familias siguen viniendo al museo porque cala en las generaciones, te hace preguntarte, ¿para qué sirve mi fe? ¿En serio? ¿Para qué sirve tener a un papa que lidera una iglesia donde el amor y la misericordia no es lo más importante? Te hace dudar. En tiempos trágicos, la humanidad se pelea con la fe. El mundo recurre al Papa como guía y consuelo. Y en los momentos más oscuros, las lecciones del pasado deben iluminar su camino.